Como todo lo existente en este universo, nuestra tabla periódica tiene también sus fundamentos, principios o bases, que nos muestran que detrás de esta tabla está el trabajo de toda una vida de científicos que han dejado su paso a través del tiempo. Las propiedades químicas de los elementos están relacionadas con sus estructuras electrónicas y por lo tanto los elementos con configuraciones electrónicas semejantes tendrán propiedades semejantes. El conocimiento de las semejanzas en el comportamiento de los elementos con frecuencia permite predecir ciertas reacciones químicas de los elementos. A continuación explicaremos cada una de estas. Uno de los fundamentos de nuestra tabla periódica están los pesos atómicos. Estos provienen del químico John Dalton, quien incluso expuso estos datos en la tabla de pesos atómicos relativos. También entra el trabajo de Gay-Lussac, quien nos habla de la forma molecular y no atómica como Dalton lo indicaba. Cabe mencionar que al momento se ignoró esto, pues Dalton era muy respetado y famoso. Después llega el químico italiano Cannizzaro, que en base a las ideas de Avogadro, en 1858 elaboró una tabla de pesos atómicos muy exactos, y a su vez creó un documento donde insiste en la necesidad de distinguir entre pesos atómicos y moleculares, pero en esa época dichos términos, átomo y molécula, eran muy confusos, lo que llevó a la mayoría de los científicos a una enorme preocupación, y debido a esta se llevó a cabo la organización del primer Congreso Internacional de Química, realizado en Karlsruhe, Alemania, en el año de 1860. Congreso donde Cannizzaro logró convencer a muchos asistentes de dicha importancia. Uno de ellos fue el físico alemán Julius Lothar Mayer, quien se refirió a la química propuesta por Cannizzaro en el libro que publicó. Pero también entre estos estaba un joven ruso llamado Dmitri Ivanovich Mendeleev, quien prestaba mucha atención al discurso de Cannizzaro. Gracias a esto pudo entender los conceptos átomo y peso atómico. A su regreso a Rusia, se dice que Mendeleev preparó tarjetas con los símbolos y propiedades de los 63 elementos conocidos hasta ese momento. Distribuyó sus tarjetas con 12 filas horizontales a las que llamó series y acomodó los elementos en orden creciente de pesos atómicos. La construcción de la tabla periódica de Mendeleev no solo dio lugar a clasificar en grupos los elementos químicos, sino que además posibilitó predecir la existencia de elementos aún no descubiertos en esa época y las propiedades que estos deberían presentar. Mendeleev publicó por primera vez su tabla periódica en 1869. A su vez, hubo una parte triste en la historia, ya que el científico alemán Julius Lothar Mayer trabajó en un ordenamiento de los elementos a los cuales colocó de acuerdo con su valencia y conforme aumentaba su peso atómico. Él terminó su tabla en 1868, un año antes de que Mendeleev publicara la suya, pero la publicó hasta 1870, por lo que no pudo ser reconocido como el primer científico en proponer tal ordenamiento. Y es por esto que hoy en día Dmitri Ivanovich Mendeleev es considerado el padre de la tabla periódica. Hay un gran número de propiedades periódicas. Entre las más importantes destacaremos estructura electrónica, distribución de los electrones en los orbitales del átomo, potencial de ionización,
energía necesaria para arrancarle un electrón. Electronegatividad mide la tendencia para atraer electrones. Pauling la definió como la capacidad de un átomo en una molécula para atraer electrones hacia sí, valores basados en datos termoquímicos. Afinidad electrónica, energía liberada al captar un electrón. Carácter metálico, define su comportamiento metálico o no metálico. Valencia iónica, número de electrones que necesita ganar o perder para el octeto. Energía de ionización o potencial de ionización. Es la energía que hay que suministrar a un átomo neutro, gaseoso y en estado fundamental para arrancarle el electrón más débil retenido. Podemos expresarlo así. La energía de ionización se expresa en kilocalorías por mol. En los elementos de una misma familia o grupo, la energía de ionización disminuye a medida que aumenta el número atómico, es decir, de arriba a abajo. En los elementos de un mismo periodo, la energía de ionización crece a medida que aumenta el número atómico, es decir, de izquierda a derecha. En el caso del berilio y el nitrógeno se obtienen valores más altos que los que podía esperarse por comparación con los otros elementos del mismo periodo. Este aumento se debe a la estabilidad que presenta las configuraciones S2 y S2P3 respectivamente. La energía de ionización más elevada corresponde a los gases nobles, ya que su configuración electrónica es la más estable y por lo tanto habrá que proporcionar más energía para arrancar un electrón. Dimensiones atómicas e iónicas. Podemos expresarla en dos términos. Radio atómico. Planteamos la posibilidad de medir las distancias entre el núcleo de un átomo y la nube de electrones que componen su capa externa. Las técnicas existentes en la actualidad son la difracción de neutrones, de electrones o de rayos X. En todo caso, es necesario recalcar que no es una propiedad fácil de medir, ya que depende entre otras muchas variables de la especie química en la que se encuentre el átomo. Existen dos medidas que se pueden formar dependiendo del caso. Radios atómicos covalentes. Nos referimos a la distancia entre los núcleos de átomos vecinos en moléculas. El radio metálico corresponde a la mitad de la distancia entre ambos núcleos, lo que marcaría la pauta del tamaño del radio comprendido entre el núcleo del citado átomo y su capa de valencia. El radio atómico en la familia de los elementos aumenta de arriba hacia abajo, acompañada proporcionalmente de la cantidad de átomos de cada elemento. A mayor valor en número atómico de un elemento, mayores son las fuerzas ejercidas entre el núcleo y la electroesfera, lo que se resume en un menor radio atómico. Por lo tanto, y como nos indica la tabla, el elemento de mayor radio atómico es el cesio. Radio iónico. Expresión cuantitativa del tamaño útil para la comprensión de las propiedades químicas. Para iones isoelectrónicos, el radio iónico disminuye al aumentar Z, ya que a medida que aumenta la carga nuclear, la nube electrónica se contrae. Dentro de un grupo, para iones de igual carga, el radio es mayor conforme aumenta Z. Este aumento es menos pronunciado a partir del cuarto periodo, ya que en ese periodo aparece la primera serie de transición y a medida estos elementos entran en la tabla periódica. La creciente carga nuclear tiende a hacer que los elementos y sus iones se contraigan, mientras que el apantallamiento apenas varía porque está ocupando orbitales tipo D. Número de oxidación. La capacidad de combinación o valencia de los elementos se concreta en el número de oxidación. El número de oxidación de un elemento es el número de electrones que gana, cede o comparte cuando se une con otros u otros elementos.
puede ser positivo, negativo o nulo. Ocasionalmente, un mismo elemento puede actuar con distintos números de oxidación según el compuesto del que forme parte. El número de oxidación está íntimamente relacionado con la configuración electrónica. Por lo tanto, es razonable la periodicidad que se observa en el número de oxidación de los elementos. En el sistema periódico se puede resumir. En un mismo grupo los elementos suelen presentar números de oxidación comunes. El número de oxidación más alto que presenta un elemento coincide con el número del grupo al que pertenece, desde 1 hasta 7. I've been watching you, a la 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 long, a la 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 long, 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 long. Come on.